Bueno, pues iniciemos con una preguntita. ¿Por qué generación tras generación logra Don Quijote, la gran obra de Miguel de Cervantes, seguir impactando? Uy, mire, podremos responder a esta pregunta que en su planteamiento contiene múltiples, si no es que infinitas respuestas. Pues vamos a aventurarnos a mirarla como obra abierta, una especie de cebolla con muchas capas, muchas pieles, que admite siempre una lectura distinta por parte de cada lector. Casi se diría que cada lector lee un Quijote diferente, casi, un libro revelado, sagrado, como la Biblia, el Corán. Mire que de lo judío y de lo árabe tiene mucho, Cercano a los Vedas, al Tao Te Ching, no creo. Sí cercano a los griegos, sí cercano a la vida. La ambigüedad de Cervantes en el Quijote nos supera, sin duda. Pero dejando de lado los libros sagrados, el libro más grande, casi revelado, casi inspirado, pues es el Quijote. En él, por supuesto, hay una especie como de gran fresco, es como un enorme retablo en el cual se mezclan todos los temas eternos de la vida y de la muerte, la risa y el llanto, el amor, el odio, la política, la filosofía, la religión, las virtudes capitales, la bajeza de los vicios. Pero hay algo más. Parece que el Quijote guarda como un secreto, ¿no cree? El secreto de su supervivencia geográfica, el secreto de su escritura atemporal, porque ha sido, es y será leído en todos los lugares, en todas las lenguas, en todos los tiempos, eso ni dudarlo, porque esto del quijotismo es maravilloso. Y bueno, mire, que si la esperanza es ciega, si confiamos que la inteligencia humana logrará sobrevivir en los siglos venideros, pues seguiremos leyendo el Quijote. Y si pensamos en esto, quizá también deberíamos atrevernos a reflexionar sobre el futuro de las emociones. ¿Cómo salvaguardar nuestra capacidad para conmovernos? Hay una especie de metáfora, o de imagen en este caso, donde es posible mirar que en el centro de nuestra humanidad individual hay algo que nos hace sentir, algo así como una esferita, ¿no?, que concentra todo nuestro mundo psíquico, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que recordamos, todo esto conectado a las emociones, y esas emociones, ese mundo psíquico nos lleva a comprender que la realidad de afuera está recreada por una realidad interna. Y también, al contrario, Don Quijote ve gigantes que son molinos, Sancho ve molinos donde hay gigantes, porque mire, vaya usted a saber si son molinos o si son gigantes. Porque ya dijimos, cada lectura, cada lector tiene su propia versión. Me parece que esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la literatura? A esta pregunta, como usted sabe, le hemos dado miles de vueltas desde lo inmemorial hasta hoy, y seguro que todas las mañanas, de mañana y de pasado mañana y de todas las mañanas venideras, seguiremos planteando esta pregunta: ¿qué es la literatura? Partamos de una simplicidad. Literatura es aquello que puede releerse, que se actualiza, que se funde en todos los contextos y que además dialoga con los contextos, y pues ninguna obra literaria admite más relecturas que el Quijote. Una hipérbole es esto. Una hipérbole, una exageración, que nos hace verlo como una casa muy grande con muchas ventanas, puertas, pero que todas esas puertas y esas ventanas pues van a dar a la habitación principal. El Quijote. Vamos a poner un ejemplo. Toda la obra es una evolución de nombres que cambian una, dos y hasta tres veces y más, y que tiene que ver con las narrativas, es decir, con la evolución del personaje. Alonso Quijano, Quesada, Quijana, Don Quijote, el caballero de la triste figura, el caballero de los leones, el bueno. Recuerde que el título original de la obra de Cervantes es Quixote, con X. Bueno, ahora vamos atrás. En hebreo es Quexot. En hebreo Quexot, en arameo, significa verdad o certeza. Si pensamos que Quexot puede derivar en Quizote con S sorda, luego deriva en Quixote, como está en el título de la obra con sonido SH, luego la X la convertimos en J, sería Quijote. Si tomamos en cuenta el Quexot en hebreo, pues mire usted qué maravilla.
Entonces un Quijote es aquel que busca la verdad, es aquel que busca la certeza. Entonces decíamos ahí en la obra esta evolución de nombres o cambio de nombres o mascaradas. Cardenio, pues era el roto, Dorotea, la princesa Micomicona, pues entre muchísimo más. Pero además de esto, además de mil cosas más, están las historias interpoladas o insertadas, estas puestas en abismo como en capas de cebolla, miles y miles de ensayos, análisis críticos, conferencias, entre más y más, pues han producido el tema, reproducido, analizado, puesto sobre la mesa de estas historias interpoladas. Y aquí el tema es el curioso impertinente, una de esas historias interpoladas, insertadas en El Quijote. Dice la obra, novela, el capítulo 33, donde se cuenta la novela del curioso impertinente. Dice novela, porque entonces hay que hacer un poquito la diferencia cuando dice cuento o cuando hablan del cuento o de los cuentos a el concepto retomado en este título de capítulo. Entonces, los llamados cuentos dentro de El Quijote son aquellos relatos narrados por quien los cuenta, porque quien los cuenta los ha escuchado o los ha inventado. Por ejemplo, el cuento que le narra Sancho a Don Quijote en el capítulo 20, en Las noches de los batanes, sobre el pastor Lope Ruiz y la pastora Torralba, y luego interrumpe Don Quijote a Sancho y Don Quijote pierde la cuenta de las cabras que iban pasando por el río. ¿Lo recuerda? No, bueno, la risa. ¿Cómo no nos vamos a acordar si nos conmueve, ¿no? La memoria de las emociones. Bueno, por otro lado están las narraciones propias de los personajes sobre sus aventuras, desventuras, como la aventura de los galeotes o como la que cuenta Ambrosio sobre Grisóstomo ya muerto, el fingido pastor enamorado de Marcela. Bueno, la novela del curioso impertinente. Decimos, es novela. ¿Por qué es novela? Porque es leída. Es una lectura que escuchamos nosotros al leer El Quijote. Es leída por el cura Pedro Pérez en la venta de Palomeque. Esta novela, pues lo leemos ahí, es presentada como un manuscrito que se ha encontrado en la venta, en la que se encuentran descansando Don Quijote, que está con toda su cuadrilla, y que el cura lee en voz alta para el resto del grupo, de la cuadrilla, es decir, Cardenio, Dorotea, Sancho, el barbero, el ventero, su mujer, su hija, la moza asturiana Maritornes, mientras que Don Quijote se va a dormir. Y la lectura de la novela abarca del capítulo 33 hasta el final del capítulo 35, pero mire, tome en cuenta que las novelas interpoladas tienen interrupciones, entonces El curioso impertinente tiene una interrupción al comienzo del capítulo 35. El hecho de que se presente como un manuscrito, es decir, dice en la obra, en el capítulo 33, una obra de 8 pliegos escritos de mano y que al principio tenían un título grande que decía Novela del curioso impertinente. Esto nos recuerda indudablemente las novelas ejemplares de Don Miguel de Cervantes Saavedra. El coloquio de los perros, que es la única de las novelas ejemplares que está enmarcada dentro de otra novela, la titulada El casamiento engañoso. A ver, vamos despacito y con cuidado porque mire, recuerde usted que los juegos ficticios de Cervantes son muy complejos, deliberadamente complejos, encarecidamente complejos. Regresemos. En el capítulo 32, Don Quijote y Sancho han llegado nuevamente a la venta de Juan Palomeque y como dijimos, ahí Don Quijote se va a descansar. Entonces se inicia una conversación entre el ventero, la ventera, su hija y Maritornes, pues en torno a propósito de las palabras del cura que ha dicho que los libros de caballería le habían hecho perder el juicio al hidalgo caballero, al hidalgo manchego. Entonces inicia una discusión sobre los libros de caballería, casi un segundo escrutinio de quema de libros. El ventero es quien sostiene que le parece imposible pues que esos libros hayan podido enloquecer a Don Quijote y argumenta más bien que ese tipo de novelas, dice, han dado vida no solo a mí, sino a muchos otros. Eso lo dice el ventero. Y que escuchar las historias de caballerías, y vuelve a afirmar,
nos quita 1000 canas. Y agrega que, fíjese lo que agrega, de mí sé que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días. Va ahora la ventera. Y que por su parte opina pues muy favorablemente sobre estas novelas y dice que cuando su marido las está escuchando, mire, esta parte es muy importante porque ahí tendríamos que ver qué relación existe contradictoria y complementaria entre leer y escuchar, porque el que lee está escuchando la historia. Entonces, cuando el ventero, dice la esposa, la ventera, cuando el ventero escucha las novelas de caballería, no riñe con ella. Y luego Maritornes también pondera las novelas, ¿no? Y dice, gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su caballero. Digo todo esto, y todo esto tiene que ver con un agradecimiento de los personajes por el placer. Ahí están las emociones. El agradecimiento de los personajes por el placer que nos dan las ficciones. Es decir, de alguna manera, pues las novelas de caballería son importantes en las vidas de los personajes porque transforman momentáneamente sus vidas y, obvio, las nuestras. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere decir que la ficción sea importante en la vida de los personajes? Pues mire, según ellos, las novelas de caballería dan vida, es decir, permiten vivir, hacen más intensa la vida, otra vez el asunto de las emociones, permiten olvidar los pesares, las incomodidades, las desgracias, porque para el ventero escuchar las novelas es tan real que siente el deseo de golpear como golpeaban los caballeros, siente el deseo de ser como ellos. Y para la ventera, mire qué maravilla que cuando su esposo escucha las novelas de caballerías, híjole, bueno, eso le permite disfrutar de la paz del matrimonio y evitar las peleas. Y para Maritornes, escuchar las novelas de caballería, pues le permite imaginarse como una mujer amada. Entonces, placer, liberación, ejercicio de la imaginación, incluso compensación. Podríamos decir que son una especie de consecuencias por haber escuchado, leído una ficción. Entonces, las novelas de caballería se convierten dentro del espacio de la ficción del Quijote en un espacio donde es posible ser otro, es decir, aquel que se desea ser y sobre todo un espacio en el que se puede ser feliz. Bueno, volvamos a preguntarnos, ¿qué es lo que explica que Cervantes haya convertido a la ficción en una necesidad para los personajes y sobre todo para su protagonista Don Quijote? Pero fíjense, es la ficción de la ficción. O sea, los personajes de ficción necesitan la ficción. Es complejísimo esto. Bueno, parece que aquí influye el contexto del barroco y su crisis moral. Es decir, el mundo es horrendo, el mundo es espantoso, el mundo es inaprensible. Y las novelas nos permiten comprenderlo, igual que a los personajes del Quijote, ver al mundo como pudo ser o como quisiéramos que fuera. Y aquí la pregunta también sería, ¿por qué en el centro de esa narrativa, en la que se recuperan por necesidad, por placer, los valores de las novelas de caballerías, ese autor implícito de El Quijote decide incluir una novela cortesana y ejemplar? Una novela cortesana y ejemplar como la de El curioso impertinente. Entonces, insistamos para comprender, reiteremos para comprender. A ver, luego de que toda la cuadrilla de Don Quijote ha llegado a la venta, el cura tiene un diálogo con Cardenio sobre las novelas de caballería. Pues a propósito de algunas de ellas dejadas en una maleta por un huésped, pero un huésped desconocido, una maleta ahí olvidada. El cura entonces pues aprovecha, ¿no?, el desarreglo mental de Don Quijote para decir que en esas novelas ni lo que se narra, ni los personajes que llevan a cabo las acciones han existido. Miren, palabras de él dice, porque todo es compostura y ficción de ingeniosos ociosos
que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo. Porque os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. Bueno, y entonces ante esta respuesta, el ventero duda de la veracidad de las palabras del cura y argumenta que las autoridades, es decir, las autoridades imperiales, las autoridades eclesiales, pues no podrían permitir la publicación de mentiras. Eso es imposible. Entonces, pero el cura insiste, ¿no?, en que los libros de caballería son pura invención. Finalmente, pues le advierte que si no toma por mentiras e invenciones lo que cuentan esos libros, va a enloquecer, igual que Don Quijote. Es decir, corre el riesgo de cojear, y dice en el libro, del mismo pie que cojea vuestro huésped, Don Quijote. Y entonces, en este momento, el ventero pues decide llevarse la maleta olvidada que contiene, entre otros papeles, la novela del curioso impertinente y el cura, que es bastante curioso, el cura curioso, y que tiene que ver con el impertinente, lo detiene y decide leerla, pues asegurando, y dice así la obra: si la novela me contenta, me la habéis de dejar trasladar, es decir, copiar. Mire cómo todo esto tiene también que ver con ese segundo autor anónimo de la obra de Don Quijote y con Cide Hamete Benengeli. Se cierra entonces este capítulo con una acotación del cura que dice: quiero leerla por curiosidad siquiera. Quizá tendrá alguna curiosidad o cosa interesante de gusto. Todo esto que se ha dicho, toda esta recreación de la aparición de la novela de El curioso impertinente, porque ya en la sola aparición ya está puesta la novela. O sea, cómo aparece la novela del curioso impertinente es toda una historia también. Y es también porque consideramos que Cervantes, pues algo nos quiere decir, ¿no? Como siempre, algo está detrás de lo que se lee, detrás de lo que aparenta la historia. A ver, primero aparece la historia del curioso impertinente, la novela del curioso impertinente, en una maleta olvidada por un huésped. Ese ya es todo un tema. Segundo, está vinculada con las novelas de caballería, pero sin ser una novela de caballería, porque ya se dijo que es una novela cortesana. Tercero, es una novela que será leída, como dice ahí, pues para entretener el tiempo. Bueno, cuarto, la novela no solo es leída por el cura dentro de la obra de Cervantes, sino por todos nosotros, que casi de inmediato nos recuerda a las historias del Decamerón de Boccaccio. Porque la historia transcurre en Florencia y vincula a dos amigos, Lotario y Anselmo, y a la esposa de a la esposa de Anselmo, llamada Camila, en una pues serie de acciones propias de los romances italianos. ¿Se imagina usted a un marido que quiere comprobar a través de un amigo si su esposa es tan fiel y virtuosa como aparenta ser? Un esposo desconfiado, y curioso además, y lleno de curiosidad, como decimos, y pues esto tampoco es gratuito, porque el prejuicio de la época de Cervantes mira a la mujer como un ser imperfecto que todita su vida busca la virtud, y vaya usted a saber si es posible encontrarla en ese muy barroco mundo inconveniente. Bueno, al terminar de leer la novela El curioso impertinente, el cura, emite su juicio como cura que es, y dice: bien, dijo el cura, me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que se quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer algo tiene del imposible, y en lo que toca al modo de contarle no me descontenta. Esto nos lleva al tema. La verdad o la mentira de la ficción, es decir, a lo que la teoría y la crítica literaria llaman la verosimilitud. ¿Cuándo le creemos a una obra literaria? ¿Sentimos que lo que nos cuenta sí pudo suceder o podría suceder? ¿Le damos o no una posibilidad de verdad? Es decir, el cura parte del hecho de que todas las novelas son falsas, son mentiras y que pueden crear la ilusión de la verdad. Y bueno, y además que esto nos puede enloquecer.
Si el autor sabe fingir bien, pues bien, como Cervantes, que finge súper bien. ¿De qué se trata todo esto? Quizás Cervantes nos dice, mire, así como la vida, así la literatura. Cervantes, como bien lo vemos y lo sabemos, sin duda destruye permanentemente los límites entre la ficción y la realidad. La ficción de que el Quijote es verdadera frente a la ficción y como tal una mentira de la novela del curioso impertinente. Entonces lo que vemos aquí probablemente es que el Quijote es verdadero y el curioso impertinente es ficcional. Pero eso de verdadero ya es todo un tema y lo ficcional también. Entonces lo que vemos es la división de la novela interpolada o inserta, el curioso impertinente. Veamos esta curiosa, ¿no?, división del curioso impertinente, que está dividida en dos partes, coincidiendo. Dos partes es un decir porque ahí se concentra el cuerpo narrativo, ¿no? A pesar de que termina hasta el capítulo 35, decíamos, con una interrupción al inicio, ¿no? Entonces, estas dos partes, básicamente el cuerpo textual de la novela El curioso impertinente, coinciden con los capítulos 33 y 34. Pues parecería, ¿no? Nada más una división estructural, pero pues nos parece que las diferencias entre una y otra parte son de vital importancia, especialmente para el esclarecimiento de la novela en sí, de la novela El curioso impertinente. Mira, en el capítulo 33, Camila y Lotario juegan un papel pasivo, es decir, ambos son engañados por Anselmo. En cambio, en el capítulo 34 juegan un papel activo. Camila y Lotario engañan a Anselmo. Y bueno, mire, toda la novela del curioso impertinente responde al modelo cervantino de literatura didáctica. Eso es lo que intentamos comprender cuando decimos novela ejemplar, y representa como novela pues que se debe de tomar como un ejemplo, ¿no? Es decir, por eso es ejemplar, es didáctica. Es importante tomar en cuenta que esta historia es leída. El manuscrito es leído y no es narrado de memoria como en el caso de otras historias interpoladas. Además, mire, las palabras del cura al finalizar el relato cambian por completo. La perspectiva, nuestra perspectiva y cambia la perspectiva también de él como lector y cambia la perspectiva de quienes lo están escuchando. Dice, vuelvo a repetir, no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Es muy relevante esto, porque decíamos lo que Cervantes se propone es tratar de sugerirnos que la historia del Quijote aparezca, ya se dijo, como verdadera ante el curioso impertinente, que sería como ficción. Entonces, la verdad de la verdad, la ficción de la ficción como verdad, la verdad como ficción. Una historia de ficción criticada por los personajes vivos de Don Quijote. El juego de Cervantes, qué cosa terrible, qué cosa tremenda, qué cosa brutal, cómo desgarra todo, ¿no? Pues es concentrar en el curioso impertinente la ficción, así que Cervantes abre la posibilidad ante los lectores de que la historia verdadera de Don Quijote, escrita por un cronista árabe llamado Cide Hamed Benengeli, traducida por un árabe y recopilada por un autor anónimo, pues son extraordinarios juegos que solo la genialidad de Cervantes ha podido inventar. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.